aunque pasaron unas horas, seguimos en el mismo lugar, y por eso les planteo que son las jornadas integrativas, para que no piensen que ya nos equivocamos todos. Ya vamos terminando. Ahora vamos a ver la biomecánica del codo, la estructura y la función. Siempre algo básico es la estructura. Si no sabemos la estructura, la función va a ser misión imposible. Por el otro lado, la evaluación de la pronosupinación. ¿Cómo evaluamos los rangos de movimiento de esa amplitud de movimientos? Las características estructurales de la articulación radiocubitales, el análisis osteocinemático, el análisis artrocinemático y el análisis miocinético. La cadena cinemática del miembro superior, ¿sí? Vamos a analizar específicamente la pronosupinación. Este movimiento lo vamos a ver, supinar es de suplicar, ¿sí? Por eso la mano hacia arriba. Todas las asociaciones que sirvan para memorizar vienen al pecho. Y las que no, inventen algunas. ¿Sí? La de los anchos estuvo buena. La del ancho entre los grandes está buena. Bueno, acá tenemos la supinación. En posición anatómica nosotros estamos en supinación. Y cuando invertimos la posición de la mano, ¿sí? Aplicamos la mano hacia atrás, estamos en pronación. La biomecánica de la pronosupinación, ¿sí? Fíjense que para agarrar cualquier elemento, ¿sí? Mismo yo para agarrar el control, generalmente lo que utilizamos es una posición intermedia. Ustedes para escribir hacen una posición intermedia de pronación. No pueden escribir en supinación, ¿está? Pero para tomar los objetos, si ustedes van a agarrar un vaso, lo hacen en posición intermedia de pronosupinación, pero llevando más hacia una pronación, ¿sí? Entonces, son fundamentales para los gestos de la vida diaria, para todos los movimientos que hacemos en la vida diaria y para los gestos laborales, tener un correcto rango de movimiento en la pronosupinación. Por ejemplo, el bíceps se dice que es el músculo de alimentación, porque ¿qué hace? Supina y flexiona. Es lo que necesitamos para comer, ¿sí? Después de las 2 de la tarde vamos a ensayar con el bíceps. Entonces, acá tenemos la estructura, ¿sí? La estructura de la pronosupinación, biomecánicamente hablamos de 3 articulaciones, ¿sí? La articulación radiocubital superior, que estaba incluida dentro de la articulación del codo. La articulación radiocubital media, que sería una sindesmosis, es la unión de la diáfisis del cúbito y del radio a través de la membrana interósea, y la articulación radiocubital inferior. Estas deben trabajar en sinergia y en conjunto para lograr los movimientos de pronosupinación. Las funciones, ¿cuáles van a ser? Hago esto y esto. Invierto la posición de la mano, ¿sí? Entonces necesitamos invertir la posición de la mano, si no la mano queda muy inútil. Imagínense que tengo una paciente que quedó muy limitada a la pronación. Es muy difícil. El movimiento ¿con qué lo va a compensar? Con el hombro, ¿sí? Nosotros, uno de los principios de la biomecánica, planteamos que un segmento compensa al vecino. Tuvo una fractura compleja de codo y quedó con una limitación en la pronación. Entonces, para comer, ¿qué compensa? Con una rotación interna, ¿sí? Del hombro. Pero, por supuesto que tenemos que solucionarlo porque no es fisiológico eso. Las articulaciones radiocubitales, ¿sí? Tenemos acá la imagen. Esto, si los dos huesos están paralelos, ¿qué decimos? ¿En qué posición está el antebrazo? En supinación, ¿sí? Y si los dos huesos están cruzados, los huesos están cruzados en pronación. Pero fíjense en quién se cruza. El radio, el que se cabalga arriba del cúbito. Aparte, fíjense en que el cúbito en el extremo superior tiene una tróclea, es imposible que gire. Por eso decíamos que
el que gira es el radio, ¿sí? Y se llama radio porque genera el radio de giro, ¿sí? Asócienlo con eso. Fíjense acá, en esta maqueta, que debe tener sus años, porque yo estaba estudiando biomecánica allá en el tiempo. Teníamos el radio y el cúbito, ¿sí? Este es un miembro inferior, superior izquierdo. Fíjense, ahí estoy en supinación. Y cuando hago la pronación, fíjense en cómo se acabalga, ¿sí? Cruzándose en X el radio sobre el cúbito. El cúbito no se movió. ¿Lo ven ahí? Sí. Eso es lo que sucede con nuestro brazo. Pero fíjense, acá en la cara anterior del brazo, ¿qué tenemos? Músculos. ¿Cuántos músculos? A mí que me gustan las matemáticas, 8. 8 en la región anterior, 8 en la región posterior y 4 en la región externa del antebrazo. Y encima se dividen en 4 planos, ¿sí? Bueno, esos 8 músculos tienen que quedar alojados en este espacio, chicos. Por eso, cuando ustedes miren un radio, van a ver que la cara anterior del radio es cóncava y la del cúbito levemente cóncava. ¿Para qué? Para lograr la pronación, ¿sí? Y poder alojar en ese espacio las masas musculares, ¿sí? Esos son detalles estructurales que uno tiene que empezar a mirar. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque todo tiene un porqué, ¿sí? Y el para qué es la función. Entonces, la articulación radiocubital superior, estos son gráficos del Capaldi, ¿sí? Lo vemos ahí como lo compara con un rulemán que va a girar la cabeza del radio, ¿sí? Y acá lo observamos en un plano sagital, el cóndilo del radio y la cúpula radial. Lo que está representando con esa línea blanca sería el cartílago hialino. Acá observamos los medios de unión, que ya mencionó el licenciado anteriormente. ¿Este qué era? Que lo cortaron. Da la vuelta así como un anillo, ligamento anular. Asócienlo al anillo. Y por el otro lado, este que es el piso, ¿cuál era? El cuadrado, ¿sí? Yo tenía que decir cuadrado de Denucé, porque la cátedra pedía eso, ¿sí? Pero porque lo buscó, cada vez que tiene un nombre particular es porque ese es el anatomista que descubrió o que pudo identificar esa estructura, ¿sí? No es importante, es el ligamento cuadrado, ¿sí? El ligamento anular es el que va a rodear, y fíjense que se inserta, como mencionaron anteriormente, en el borde anterior y en el borde posterior de, yo en mi anatomía digo cavidad sigmoidea menor, pero si no, cisura radial. Ustedes vayan compaginando. Disculpen, pero ya tengo unos años. Y acá ven nuevamente el corte, el ligamento cuadrado y el ligamento anular. Y acá la representación del ligamento anular. ¿Sí? Recordemos que, como habíamos visto anteriormente, ese ligamento anular está reforzado. ¿Por qué ligamento? ¿Por el ligamento lateral interno o externo? Externo, porque el radio está afuera, así que es obvio. Y los fascículos anterior y medial, porque el posterior va al olecrano. ¿Está? Entonces, esos fascículos están reforzando el ligamento anular. Entonces, es un tipo de diartrosis, el género es una trocoide, hace solamente movimientos de rotación. La cavidad sigmoidea menor del cúbito, que sería la cisura radial, con el sinónimo, y la periferia de la cabeza del radio. Como medios de unión vamos a tener, como toda diartrosis, recuerden que es la cápsula de la articulación del codo, el ligamento anular y el ligamento cuadrado de Denucé. Cuando hablamos de la articulación radiocubital media, porque las tres intervienen, tenemos la membrana interósea, ¿sí? Cuando ustedes ven la diáfisis del radio y del cúbito, el borde que es muy marcado, no traje esos huesos, es el borde interno. Entonces es una manera de ubicar cuál es interno y cuál es externo. El borde interno es muy cortante en los huesos. Y ese borde cortante, porque los otros son redondeados, es por la tensión de la membrana. La forma del hueso se va adaptando, ¿sí? Y si hay mucha tensión, porque la membrana tiene que mantener... ¿Para qué está la membrana?
para mantenerlos unidos. Entonces tiene unas fibras de colágeno que generan mucha tensión y producen esa morfología, digamos, esa forma en los bordes, ¿sí? Ahí lo vemos en una cara posterior. Esto sería una cara anterior y esto en una cara posterior en un plano frontal. Se muestra ahí con una flecha. El que más se puede mover es el radio, ¿sí? Tanto hacia abajo como hacia arriba si generamos esfuerzos de tracción y de compresión. Porque es el más incongruente. El cúbito con la cavidad sigmoidea tiene muchos puntos de contacto y es mucho más estable. Para que se luxe el cúbito hay una luxofractura. No hay forma de que salga el cúbito, a no ser que sea una patología muy laxa, que el cúbito salga de la tróclea sin fracturar o la coronoides o el olecranon. Pero el radio sí, el radio es muy incongruente. Entonces, a esta articulación le decimos sinarticulaciones, que están uniendo dos estructuras por una membrana o por ligamentos, son sindesmosis. Y los medios de unión va a ser la membrana interósea, ¿sí? Decimos que las fibras de la membrana interósea tienen una dirección oblicua, o sea, en el plano anterior van de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, y en el plano posterior a la inversa. Fíjense, si ustedes hacen la supinación, ¿qué sienten más tenso? ¿La parte anterior o la parte posterior? La anterior. La anterior. Esa es la parte que se tensa de la membrana, porque estoy alejando el radio y se tensan las fibras que tienen esta dirección. Cuando yo hago pronación, se percibe que la tensión es posterior y es la dirección de las fibras que mantiene la unión de esas dos estructuras. Y en la articulación radiocubital inferior, ¿sí? Vemos acá, yo lo conozco como cavidad, ¿sí? Glenoidea del radio para la cabeza del cúbito, ¿sí? Esta es la estiloides del cúbito, ahí vamos a tener la estiloides del radio. Y este ligamento que forma parte de superficie articular, porque está cubierto, ¿sí?, de cartílago hialino, es el que el licenciado mencionó como el cartílago o el disco, ¿sí? Yo lo conozco como ligamento triangular, pero cuando se van dando cuenta es la misma estructura, ¿sí? Fíjense que es, los antiguos anatomistas le decían, por eso ya soy antigua, ligamento triangular, porque tiene la forma triangular, pero sería un triángulo que en su cara superior contacta con la cabeza del cúbito y en su cara inferior contacta con la primera fila del carpo. Por eso es ligamento y cartílago y superficie articular. Está cubierta de cartílago hialino en su cara superior y en su cara inferior. ¿Ven ahí la estructura? ¿Ven que es bien triangular? Sí. Entonces se inserta la base en el borde inferior de la cavidad glenoidea del radio y el vértice en una fosita que queda entre la cabeza del cúbito y la estiloides del cúbito. Y va a tener unas fibras anteriores, unas posteriores y una base. Ahí nuevamente vemos la constitución del ligamento triangular. Ahí seccionaron el cúbito. Fíjense que ¿quién era? ¿El cúbito o el radio? El radio. Fíjense en cómo esto sería en posición neutra y esto sería o en pronación y en supinación. Cómo se va a ir tensando o una parte o otra parte de la articulación de acuerdo al movimiento. Pero es fácil, si lo llevan a su cuerpo se van a dar cuenta. Si yo hago supinación, siento la tensión acá. Entonces se tensa todo lo que está delante. El ligamento triangular, la parte anterior. Del ligamento radiocubital inferior, el anterior. El posterior no se va a tensar. De la membrana, las fibras anteriores. Y del ligamento anular y el cuadrado de Denoucé, la parte anterior. ¿Sí? Con ese razonamiento lo deducimos rápidamente. Tipo diartrosis, género trocoide. Tenemos una trocoide en la radiocubital superior y en la radiocubital inferior. La cavidad sigmoidea del radio y la cabeza del cúbito. Y los medios de unión van a ser la cápsula articular, un ligamento anterior
un ligamento posterior y el ligamento triangular o el disco según la bibliografía, ¿sí? Que es el que sirve de medio de unión y de superficie articular. Ahora, cuando analizamos el ROM, que es el rango de movimiento, nosotros en la vida diaria, cuando, por ejemplo, pronamos el antebrazo para abrir una puerta, eso es una llave, ¿sí? O pronamos el antebrazo para agarrar una cuchara, después de las 2 o 3 de la tarde, ¿sí? Depende a dónde vivan. Y por el otro lado, una posición intermedia para agarrar un martillo, ¿sí? Y si tenemos que agarrar una bandeja, haríamos estos movimientos combinados con una extensión de muñeca, ¿sí? Y después debemos hacer una supinación para llegar con la bandeja a la mesa. Fíjense en cuántas veces que incorporamos estos movimientos y no somos... Yo creo que lo más importante es que empecemos a ser conscientes de todos los movimientos que hacemos, porque así no nos olvidamos de los movimientos, ¿sí? Es imposible. Y para escribir, que es algo que el estudiante debe hacer mucho, es muy importante escribir, chicos. Activa, en neurociencia se dice que se activan más regiones de aprendizaje escribiendo que escuchando. Si bien hay estudiantes que tienen más audición, el escribir activa mucho más, escribir a mano, no escribir con la computadora. Eso activa menos regiones del cerebro, ¿sí? Yo se los recomiendo, dibujen y escriban, ¿sí? Aparte de escuchar. Y por el otro lado, la evaluación de la pronosupinación. Fíjense, lo vamos a hacer con el codo flexionado, como ya se mencionó hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque está extendido, yo no sé si estoy pronando o supinando, porque puedo estar rotando el hombro. Entonces, al flexionar así, ¿sí? Ahí hago, esta es la posición neutra, hacia arriba, y ahí supino 90 grados, y ahí prono 85 aproximadamente, ¿sí? Si quiero evaluar la rotación del hombro, lo haría de la misma manera, nada más que así y ahí, pero acá me choca el brazo, el cuerpo, ¿sí? Entonces una forma es poniendo en abducción, ahí, esta es la posición neutra, esta es la rotación externa y esta es la rotación interna. Pero ojo, acá estamos incorporando la evaluación de 3 articulaciones. La escapulohumeral, la esternocostoclavicular y la cromioclavicular, porque acá va a tener que rotar la clavícula. Entonces, cuando ustedes hagan la evaluación en un paciente y lo pongan así y le digan que haga esto, están evaluando la escapulohumeral, nada más que choca con el tronco. Podemos hacer esta combinación y hacemos más rotación interna. Pero si esto lo puede hacer y acá no lo puede hacer, ya me está diciendo que la escapulohumeral no es el problema. Es la esternocostoclavicular y la cromioclavicular que no están rotando. Ahí tenemos la posición neutra, la supinación, que es de 90 grados, y la pronación de 85 grados. La pronosupinación es un giro y un balanceo desde el punto de vista osteocinemático. ¿Se acuerdan? Decía, hay movimientos de traslación, de giro y balanceo. El extremo inferior de la epífisis del radio termina balanceándose sobre la cabeza del cúbito. Gira en el extremo superior y se balancea en el extremo inferior. Las articulaciones radiocubital superior, media e inferior. Cuando vemos la osteocinemática de la pronosupinación, fíjense, acá que paralelos que era supinación, ¿sí? Pero acá, fíjense en quién rota el radio, ¿sí? Entonces ahí está haciendo el balanceo el extremo inferior del radio sobre la cabeza del cúbito. Y por último queda en una pronación, totalmente acabalgado. Desde la artrocinemática, la pronosupinación, ahí es cuando decíamos una superficie y otra es convexa, o es convexa y es cóncava, ¿sí? Acá va a haber una combinación. ¿Por qué? Fíjense, en el extremo superior, ¿qué es cóncavo? ¿La cavidad del cúbito o la cabeza del radio? La del cúbito. La del cúbito es cóncava. La cabeza convexa.
¿sí? Asócienlo con cabeza, tenemos todos cabeza todavía. Bueno, entonces, ¿quién se queda quieto? ¿El cúbito o el radio? El cúbito. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que es artrocinemáticamente? Es cóncava, convexa. Primero nombramos la superficie que se queda quieta. Tenemos que saber qué es cóncavo y qué es convexo. Y es cóncava convexo. ¿Está? Pero en el extremo inferior, ¿sí? ¿Qué teníamos? La cabeza del cúbito. Sin agarrar un cúbito, cabeza es convexa. Y una cavidad, ¿sí? Del radio. Que si una es convexa, la otra ¿qué va a ser? Por deducción, cóncava. Pero ahora, ¿quién se mueve? ¿El cúbito o el radio? El radio. Y entonces la cabeza del cúbito queda quieta. Y ahí la articulación, como decimos, que es convexo-cóncavo. Bueno, buenísimo, ¿sí? Para el año que viene, cuando lleguen a biomecánica, ya la vamos agarrando rápido. Sí, sí. Vamos avanzando. Entonces, el húmero radial arriba pivotea y gira. La radio cubital superior, como dijeron ustedes, es cóncava convexa y la radio cubital inferior es convexo cóncava, ¿sí? Por la que se queda quieta es la cabeza del cúbito. Desde el punto de vista de la miocinética, ¿quiénes son los músculos que generan la pronación y la supinación? Es muy fácil porque son pocos y encima tienen el nombre, así que no le pueden errar. Pronador redondo, pronador cuadrado. Esos son los que pronan, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la pronación. ¿Cómo nos damos cuenta que es pronación? Rápido. Porque el radio acaba. Porque el radio está cruzado con el cúbito. Si están paralelos es supinación. Entonces, acá, ¿esto qué sería? Supinación. ¿Y este qué músculo es? Redondo. ¿Y este? Cuadrado, bastante cuadrado. ¿Está? Y entonces lo que se plantea es que estos son los músculos que, tomando punto fijo, ¿sí? El cúbito, el pronador cuadrado y en la epitróclea, el pronador redondo, van a traccionar del radio para producir. Y en la miocinética de la supinación, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que hay, siempre en todos los movimientos hay unos actores, están los principales y los secundarios, ¿sí? Los principales, a eso les decimos agonistas, y a los que colaboran le decimos sinergistas, ¿sí? No es su principal función, ese es el tema. Su principal función es otra. Por eso puede colaborar según la posición en la que se encuentre la articulación. Entonces, los músculos agonistas, que son los principales, van a ser, ¿quién era el que nos va a alimentar al mediodía o a las 4 de la tarde? El bíceps braquial, ¿sí? El bíceps braquial. Y el otro, el supinador corto. El supinador corto se enrolla, ¿sí? Acá en el radio. Y entonces va a generar un enrollamiento para lograr la supinación. Los que son sinergistas son los actores, actrices secundarias, pero por ahí hacen un buen papel, van a ser el supinador largo, que era el que mencionamos hoy. Solo va a supinar, ¿por qué? Porque va del borde externo del húmero al estiloides del radio. Cuando yo tengo totalmente pronado, está en tensión, y ahí es cuando va a empezar a actuar. Si estoy en una pronación intermedia, no tiene tensión suficiente como para actuar, ¿sí? Y el extensor largo del pulgar por la dirección que presenta, ¿sí? Así como el extensor propio del índice. En máxima pronación pueden actuar como supinadores. La pronación y la supinación, Kaplan-Meier plantea que hay alguien que tracciona y alguien que enrolla. Fíjense, esto es en el plano frontal. Tenemos el cúbito y el radio. ¿Quién era el que se inserta? Aparte, va en esta dirección, ¿sí? ¿Quién era? Redondo. ¿Y este que está abajo? Cuadrado. Fíjense que van hacia adentro para pronar. Y por el otro lado, este que se inserta en la tuberosidad bicipital, el bíceps. Y este que enrolla al cuello del radio, supinador corto, ¿sí? Entonces, lo que plantea Kaplan-Meier es
que uno actúa como una manivela enroscando. Entonces, dentro del supinador corto es el que se enrosca. Y cuando hablamos de pronación, el que se enrosca, termina enroscado, es el pronador cuadrado. Los que traccionan van a ser el pronador redondo y el bíceps, que se insertan en puntos donde tienen mejor ángulo de tracción. ¿Ven? Ahí la dirección, el cuello del radio con la diáfisis forma un ángulo donde ahí es la tuberosidad bicipital. Y esa tracción, ese ángulo favorece la tracción del bíceps braquial. Y por el otro lado va a haber una leve angulación en la parte media de la diáfisis del radio que favorece la tracción, ¿sí?, del pronador redondo. Por eso se dice que uno tracciona y el otro enrolla. Bueno, integración de conceptos, la estructura y la función, ¿les quedó claro, no? Sí. Ya la repetí varias veces, por repetición queda, ¿eh? Después, la evaluación de la pronosupinación, recordemos que es a flexión de 90 grados. La articulación radiocubital superior, ¿sí?, que está dentro de la articulación del codo. La articulación radiocubital media, que es una sindesmosis, es las diáfisis unidas por una membrana. La articulación radiocubital inferior, el ROM de las actividades de la vida diaria, ¿sí?, no usamos la máxima pronación y supinación. El análisis osteocinemático, artrocinemático y miocinético, los músculos que producen el movimiento. Ahora un pequeño caso clínico para que integremos la idea. Fijémonos, sigue cayendo ahí, ¿sí? Honestamente es porque me quedé sin internet y no podía poner otra imagen. Pero inventemos un caso clínico con la misma imagen. Porque aparte, ya de paso me saco la bronca, mi hijo no había pagado internet. Y me dice, la computadora se quedó sin internet. Y la vena me iba saltando, pero dije, bueno, vamos a inventar con el mismo dibujito. Y ya ni tenía ganas de buscar dibujos, honestamente. Pero vamos a inventar un caso clínico. La anamnesis, ¿sí? Se presenta un paciente post-yeso, ¿sí?, al tratamiento. Tenía tratamiento conservador. Quirúrgicamente se dice cuando no fue operado el paciente, ¿sí?, con fractura en el tercio medio de la diáfisis del radio, ¿sí? Dolor y limitación del movimiento al pronar el antebrazo. ¿Quién era el que se movía en la pronación? El radio. El paciente tenía la mano, el antebrazo en supinación. ¿Y qué estructuras estarían comprometidas? Ahí vamos a la unidad biomecánica. O es el tejido conectivo, o es el componente neuromuscular, o es el componente osteoarticular, o es el componente angiovegetativo, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Si nosotros, el paciente tiene limitación y dolor al pronar el antebrazo, ¿sí?, ¿quiénes van a ser los que me puedan llegar a estar limitando la pronación? A ver. Sobre todo el pronador redondo, que tiene la inserción ahí bien. El pronador redondo, el pronador redondo, el pronador cuadrado, todos los que pronen pueden estar en tensión. Mejor dicho, los supinadores, disculpen. Porque si yo no prono, es porque los supinadores me tienen en tensión, ¿sí? Aparte, puede ser una fibrosis de la membrana. ¿Está? Acuérdense en que fue la diáfisis media del radio. Entonces, una fibrosis de la membrana puede limitar el movimiento, ¿sí? La hipotrofia de los pronadores. Una atrofia de los pronadores. Yo ahora estoy atendiendo a una paciente que se había fracturado la paleta humeral, ¿sí? La inmovilizaron, la operaron, ¿sí? Eso fue un tratamiento cruento. La operaron y hizo 50 sesiones de kinesiología que no deberían decirse de kinesiología, porque la paciente vino así y movía esto, ¿sí? No hagamos eso, por favor. Defendamos nuestro título, chicos, y hagamos las cosas bien.
había que lograr la movilidad. Una paciente de 40 y pico de años que tiene un hijo de 5, uno tiene que ver el contexto social, un brazo así, ni para vestirse, ni para trabajar, ella tipeaba con una computadora, hay que buscar la movilidad. Bueno, habían pasado 6 meses de la cirugía y los dedos le habían quedado así. ¿Tá? Entonces, no solo había perdido la movilidad del codo, sino que le estaba afectando la prensión, las posibilidades de movimiento de la mano, ¿sí? ¿Y qué nervio es este? Cubital. El cubital, que era el que dijimos que es uno de los más superficiales. Entonces, la fibrosis que tenía, ¿sí?, era tan grande que estaba atrapando el nervio cubital, ¿sí?, en el canal epitrócleo-craneano, y entonces ahí la mano era blanca, si la comparaban con la otra. Siempre comparen el lado afectado con el otro. Entonces ahí estaba todo alterado, el componente osteoarticular, el neuromuscular, porque los músculos estaban totalmente fibrosados, el tejido conectivo tenía una fibrosis, uno tocaba y era una fibrosis, y tanta fibrosis va a comprimir los vasos, entonces la irrigación a la mano no va a llegar en forma correcta, ¿sí? Asociemos todas las estructuras y rápidamente nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente para que éste mejore. Entonces, como conclusión, el conocimiento de la anatomía y el análisis biomecánico es fundamental para comprender las alteraciones funcionales que presentan los pacientes. Integren todos, chicos, y estudien con profundidad, porque si no, no van a entender qué es lo que se les presenta adelante de ustedes cuando el paciente no les va a decir, tengo este problema. Ustedes tienen que tener los conocimientos para evaluar y determinar qué componente de esa unidad biomecánica está alterada. Bueno, muchas gracias.